Ok, me escuchan, ¿verdad? Grabando fuerte y claro. Ok, va. Sí. Bueno, entonces el día de hoy, bueno, gracias a los que se unieron a la plática. Y el día de hoy vamos a hablar de la técnica de ELISA. De inicio, la presentación va a estar dividida en dos partes. En la primera voy a hablarles sobre lo que son los anticuerpos y lo que es la técnica de ELISA teóricamente. Y en la segunda parte, Chuy les va a platicar estrictamente sobre lo que es el protocolo de ELISA, cómo se llevaría a cabo en el laboratorio. Entonces, esperemos nos demos a entender un poco y bueno, empezamos. Hace 2 semanas platicábamos sobre lo que son las proteínas, los aminoácidos y que cuando los aminoácidos se unen a través de este conocido como enlace peptídico, pueden generar péptidos y de forma mucho más grande pueden generar estas cosas conocidas como proteínas, estos grandes complejos. Entre las clasificaciones que les di de las proteínas, teníamos que hay proteínas que se clasifican según su función y hay algunas proteínas que justamente tienen una función catalítica y a esas proteínas que tienen actividad catalítica se les conoce como enzimas. Ahora bien, las enzimas, o a qué se refiere esta actividad catalítica, son proteínas que siempre su función va a ser acelerar la velocidad de una reacción química específica. Y la reacción es específica justamente porque las enzimas están diseñadas para detectar sustratos o las cosas que van a cambiar de forma muy específica. Ahora, las enzimas pueden tener diferentes actividades. Pueden cortar, pueden pegar, pueden elongar, por ejemplo, la cadena de DNA, una cadena de RNA, pueden elongar la propia síntesis de proteínas, pueden transferir grupos y bueno, la cantidad de actividades que realizan las enzimas es muy amplia. Lo que quiero que quede claro es que las enzimas son proteínas que van a tener un sitio activo, es decir, una zona con la que van a reconocer a su sustrato o a la molécula a la que van a atacar, sobre la cual van a actuar. Ninguna otra sustancia va a poder entrar aquí más que su sustrato específico. Cuando la enzima detecta su sustrato específico, ahora sí se genera una gran cantidad de reacciones que pueden ser cortar, pegar, elongar, transferir, entre otras. Y después, ya que se liberan, se separan estos 3 componentes y se genera ahora sí lo que es el producto. Ya que se generó la reacción enzimática, se genera un producto. Y ahora les platico esto de las enzimas, porque hay unas enzimas muy particulares que cuando generan el producto, es decir, cuando cortaron a su sustrato, pueden generar un producto que emite luz o emite una señal visible que puede ser un color, puede ser fluorescencia, y son señales que nosotros vamos a poder detectar a través de máquinas específicas. E incluso si es un color dentro del rango de luz visible, nosotros vamos a ver cómo estas enzimas, dentro de su medio en el que están contenidas, van a cambiar el color del medio porque se está generando este producto con color. Y esto es importante justamente porque nosotros podemos tomar ventaja de estas enzimas y estos productos con color y utilizarlo en el laboratorio. Y es justamente una de las actividades que utilizamos a nuestro favor en la técnica de ELISA, que les hablaré, de hecho, al final de mi presentación. Ahora, otro de los temas que les quiero platicar es sobre las inmunoglobulinas. Otra vez, hablando de los aminoácidos la semana pasada, vimos que podemos sintetizar péptidos y proteínas, y las proteínas podían clasificarse también según su forma. Y dentro de la forma, encontramos que había proteínas globulares. ¿Por qué? Porque tienen justamente la forma de un globo. Su estructura cuaternaria, terciaria y cuaternaria, da esta forma globular. Y justamente les presentaba el ejemplo de los que conocemos como como anticuerpos. Estos anticuerpos su nombre correcto es más bien inmunoglobulinas, inmuno porque los produce el sistema inmune y globulinas porque tienen esta forma globular.
Y estos anticuerpos, esas estructuras proteicas son importantísimas en el laboratorio porque las vamos a utilizar en diferentes técnicas. Una de ellas, ELISA, el día de hoy, de lo que vamos a platicar, pero también las utilizamos, por ejemplo, para las inmunohistoquímicas y otras técnicas que veremos más adelante. Entre la información que les puedo dar de los anticuerpos es que son, como ya les dije, proteínas, son sintetizadas por el sistema inmune específicamente por unas células que se llaman linfocitos B. Los linfocitos B, ya que se modificaron o maduraron, se van a convertir en células plasmáticas y justamente las células plasmáticas son las que van a empezar a producir los anticuerpos. Entonces, es un antes y un después de la producción de anticuerpos. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar a los linfocitos B? Los vamos a encontrar en el tejido linfoide o en órganos linfoides. Por ejemplo, vamos a encontrar a los linfocitos B en tejido linfoide primario, como lo es la médula ósea que podemos encontrar aquí en las crestas ilíacas o aquí en el hueso de la cadera. Y también vamos a encontrar a los linfocitos B en algunos otros órganos secundarios, como el vaso. Y justamente quiero que recuerden que los linfocitos B se producen en el vaso porque basado en esto podemos generar anticuerpos a nivel industrial. Lo vamos a ver al final de la presentación. Tomando en cuenta que se producen aquí en el vaso. Y nosotros pagando, demonios. Bueno, el problema es que tendremos que quitarle el vaso a alguien para producirlos. Se los cuento ahorita al final de la presentación. Ya es broma, pues. Para no dormir. Ah, ok. No te creas, no te creas. Ahora, les platico rápidamente sobre los linfocitos B. Los linfocitos B están aquí y los linfocitos B pueden reconocer sustancias que van a generar toda una respuesta inmune. Estas se les llama antígenos. Cuando las reconocen, las células B se diferencian, digamos, se activan y pueden dividirse, empiezan a dividirse. Y cuando se dividen estas células, estos linfocitos B, a esta generación de células se le conoce como clona. Entonces, esta es la primer clona, esta es una clona, esta es una siguiente clona de esta célula original. Y estas dos células llevan la información de la célula que les dio origen. Y ahora sí, cuando se diferencian en estas clonas, ahora ya son conocidas ya no como linfocitos B, sino como células plasmáticas, y son ellas quienes van a producir anticuerpos. Y esto de las clonas, o esta primera división, es importante cuando les comente lo que son los anticuerpos policlonales y monoclonales. Ahora bien, los anticuerpos. Les sigo dando información de los anticuerpos porque son una herramienta importantísima, insisto. Van a ser proteínas glicosiladas, es decir, no solamente van a tener a su zona de aminoácidos, que es esto que vemos en azul, sino que además vamos a tener una zona glicosilada, es decir, una zona que está señalada aquí en verde, en la que van a estar unidas una serie de carbohidratos o azúcares, como por ejemplo la galactosa y la manosa. Y no crean que estas moléculas se unen nada más una vez o una por una y ya. De hecho, los carbohidratos hacen unas estructuras gigantescas, muy bien ordenadas, conocidas como arreglos glicosilados, en donde hay repetición de estos azúcares, manosa, 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 unido a N-acetil glucosamina. Entonces son complejos grandes y vamos a encontrar uno de estos complejos glicosilados en esta zona de los anticuerpos. Otro punto interesante es que los anticuerpos van a estar presentes en diferentes fluidos de nuestro organismo, por ejemplo, en la sangre, en la zona líquida, en la sección o la fracción líquida de la sangre, que es el plasma. Lo vamos a tener en saliva, en lágrimas, en mucosas. Y de hecho, hay una clasificación de anticuerpos que según el tipo de anticuerpos, lo vamos a encontrar más en plasma, más en mucosas, o sea, su distribución va a ser diferente según el tipo de anticuerpos del que estemos hablando. Como les comentaba, los anticuerpos, bueno, se generan justamente como respuesta, como una respuesta inmunológica adaptativa. Y de hecho, esta respuesta se le conoce específicamente como una respuesta humoral específica. No les voy a hablar de esto porque es algo un poquito más detallado, es un tema muy interesante, la respuesta humoral del sistema inmune,
Pero bueno, lo importante es que lo genera el propio sistema inmune a través de los linfocitos B. Y algo que tiene que quedárseles grabado muy bien en su memoria es que los anticuerpos son proteínas que son capaces de reconocer a otras moléculas de manera muy específica por la identificación de epítopes. Ahora, los anticuerpos van a reconocer, les comento, a otras moléculas o microorganismos. Y estas sustancias, a esta molécula o a este microorganismo se le llama antígeno. Por ejemplo, en este diagrama, el antígeno es esta célula grandota de color rojo que podría haber sido, no sé, el coronavirus. Este es el antígeno. El antígeno, cuando entra en nuestro organismo, va a generar la respuesta inmune. Ahora, los linfocitos B van a llegar, lo van a reconocer, van a producir anticuerpos contra el antígeno. Pero los anticuerpos que se generan no van a poder reconocer a toda la molécula gigantesca o a todo el virus gigantesco. Lo que van a reconocer son zonas chiquititas, conocidas como epítope. Son zonas del antígeno que los anticuerpos van a reconocer y usualmente son de naturaleza proteica, es decir, los anticuerpos son proteínas y van a reconocer proteínas. Y estos epítopes usualmente en los antígenos, por ejemplo aquí en un virus, van a estar usualmente localizados al exterior de la célula. Entonces el anticuerpo se está moviendo alrededor y logra identificar a este epítope que está expuesto en la célula. Sin embargo, ya veremos después en la técnica de inmunohistoquímicas que a veces nosotros no queremos detectar sustancias o proteínas que estén expresadas en la parte externa de la célula, sino queremos detectar cosas, proteínas con epítopes que están al interior de la célula. Entonces, por ahí habrá algunos truquillos que se tienen para permitir que el anticuerpo cruce la membrana y nos permita detectar a su epítope y a la proteína correspondiente al interior de la célula. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No. No, todo claro. Okay. Sí, todo claro. Ahora, vamos a hablar sobre la estructura de los anticuerpos y ojalá no se mareen con esta clasificación. Los anticuerpos están compuestos por una o más unidades. Esta es la unidad de forma en dibujo. Esta es la unidad que va a conformar al anticuerpo. Más ahorita en la siguiente diapositiva les explico a detalle cómo está conformada la unidad. Y lo que les quería comentar aquí es que hay anticuerpos que van a estar conformados solamente por una unidad, como la inmunoglobulina G, o la D o la E. La diferencia va a ser la longitud de los dominios que ven aquí abajo y su localización. Pero va a haber otros anticuerpos, como la inmunoglobulina A, que va a tener una unidad arriba y una unidad abajo. Van a ser dos unidades pegadas. Y hay una unidad mucho más, un anticuerpo mucho más complejo, que es el anticuerpo o la inmunoglobulina M, que tiene 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades unidas entre sí. Entonces, todo anticuerpo se conforma por estas unidades, ya sea una o varias. Ahora, ¿cómo están conformadas cada una de estas unidades? Cada unidad está integrada por 4 cadenas peptídicas. Entonces, son 4 cadenas peptídicas independientes que van a estar unidas por unos enlaces que se conoce como enlaces disulfuro, que finalmente son enlaces fuertes, o sea, no van a dejar que se despeguen una cadena de otra. Vamos a tener 4 cadenas, 2 cadenas pesadas idénticas, también conocidas como cadenas H por su nombre en inglés. Y estas son las cadenas que ven aquí. Esta copia rosa es idéntica a la que está junto a ella. Son 2 cadenas pesadas y va a haber 2 cadenas ligeras, estas cadenas verdes, todas ellas unidas por enlaces disulfuro. Y como comentábamos anteriormente, van a tener esta zona rica en azúcares o una región glicosilada. Ahora, cada una de las 4 cadenas va a tener una región que se conoce como región o dominio constante. Para el caso de las cadenas ligeras, estas en color verde, la región
constante es la región de abajo, está más en color un poco más claro. Y siempre va a ser constante, no cambia su secuencia de aminoácidos, es la misma. Para el caso de la cadena pesada, en color rosita, la vamos a tener la zona constante igual en la zona de abajo, en la parte de abajo del anticuerpo. Son estas piernas larguísimas del anticuerpo. La cuestión es que este dominio constante de la cadena pesada sí va a ser constante, pero va a dar paso a 5 diferentes tipos. Es decir, vamos a tener un tipo de cadena constante que se va a llamar inmunoglobulina G y todas las inmunoglobulinas G van a tener esta zona constante. Vamos a tener otras clasificación, que las inmunoglobulinas A van a tener la cadena constante de la cadena pesada y va a ser igual en todas ellas. Y así sucesivamente. Ahora, esta clasificación que dio paso a 5 diferentes tipos de inmunoglobulina, tiene el nombre o tomaron su nombre justamente del nombre de la cadena pesada que conforma cada una de estas inmunoglobulinas. Esta cadena pesada que conforma las inmunoglobulinas G se le denominó cadena pesada gamma, de ahí el nombre de inmunoglobulina G. Esta fue la cadena pesada alfa, por eso inmunoglobulina A. Esta es cadena pesada mu, por eso la M. Aquí es delta, por eso la D. Y esta cadena pesada constante es epsilon, se le dio el nombre de epsilon y por eso la última clasificación de inmunoglobulina se conoce como inmunoglobulina E. Entonces, sí es constante, pero en 5 diferentes variantes esta cadena pesada. Ahora, tenemos las cadenas, los dominios constantes, pero falta una cosa importantísima que son los extremos que ven aquí con una V. Y esos son los dominios variables. El dominio variable de los anticuerpos es justamente eso, varía infinidad de veces. Cada antígeno que genera la producción de anticuerpos va a dar paso a anticuerpos diferentes en esta sección variable. Entonces, si el antígeno que generó a los anticuerpos fue el coronavirus, vamos a tener la secuencia variable aquí que detecta justamente al coronavirus. Si el antígeno que generó la respuesta inmune y la producción de anticuerpos fue el virus de, no sé, inmunodeficiencia humana, de hecho este es otro, bueno, pues justamente la secuencia variable o el dominio variable se va a generar para detectar específicamente a este virus de inmunodeficiencia humana. Ah, ya me acordé, es el virus del papiloma humano. Entonces, cada virus, cada antígeno que genere la producción de anticuerpos va a generar que esta zona variable esté específicamente para detectar a ellos mismos. En nuestro caso, por ejemplo, si estamos interesados en la proteína llamada doble cortina, que es como un indicador de neuronas jóvenes, bueno, pues si nosotros utilizamos doble cortina para generar anticuerpos, estos anticuerpos en su zona variable van a identificar únicamente a doble cortina. Y bueno, solo quiero que quede muy claro que los anticuerpos son específicos, van a unirse únicamente al antígeno para el que fueron diseñados. Y bueno, esta es una foto o un diseño tridimensional de un anticuerpo, solamente para que vayan entendiendo que esto es un anticuerpo es un ente complejo, o sea, no son solamente líneas. Aquí arriba vemos la cadena ligera y la otra cadena ligera. Y tenemos también la cadena pesada aquí en color morado y su copia en color azul. Y por aquí hasta se alcanza a ver la zona rica en carbohidratos. Ahora, no sé si en el laboratorio les ha pasado, pero cuando tratan de comprar un anticuerpo, usualmente en la ficha técnica parece que son anticuerpos policlonales o anticuerpos monoclonales. Ahora, ¿alguien del laboratorio que no sea Mario puede decirme cuál es la diferencia entre estos dos? Me limitas. Pero a ver, ¿alguien de lab? No, bueno, lo dejamos ahí. Bueno, vamos a tratar, No quiero ver. Digo, no lo sé, pero pues con lo que hace rato dijiste de la replicación poli y mono, podría
¿Está relacionado con eso? Sí, sí, justamente, Alex. Tiene que ver con las clonas, las diferentes clonas de las células de los linfocitos B. Entonces, les voy a explicar cómo se generan los anticuerpos policlonales y los monoclonales. Y estoy hablando de estos anticuerpos ya a nivel industrial, o sea, estos tipos de anticuerpos ya no se generan en nuestro cuerpo. Bueno, en nuestro cuerpo se generan normalmente los anticuerpos policlonales y ya de forma muy in vitro o de laboratorio vamos a poder generar los anticuerpos monoclonales y esto usualmente se hace pues para comercialización. Oye, Fernando levantó la mano. Sí. Sí, Según yo había escuchado que la diferencia es que en las policlonales se utilizan células diferentes y en las no, bueno, en las monoclonales se utilizan células idénticas. Justo se usa una clona o varias clonas, ajá, más o menos como lo que mencionó Alex. Flor. Sí, tiene que ver con el origen, o sea, la diferente, por ejemplo, si es policlonal, bien o deriva de varias líneas, o sea, de varias líneas de los linfocitos B. Sin embargo, las monoclonales solamente de una sola línea. No sé si me expliqué. Sí, es justamente así como dices, de líneas, es a lo que me refiero, a clonas. Okay. Entonces, más o menos la audiencia tiene una idea de lo que son los anticuerpos policlonales y monoclonales y para los que no tienen la idea, se los explico rápidamente, así como lo comentaban los compañeros. Los anticuerpos policlonales es lo que hace nuestro organismo normalmente. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, se inmuniza, por ejemplo, para producirlos, se inmuniza un animal, es decir, si nos interesa la proteína doble cortina, que se abrevia así de CX, vamos a tomarla y se la vamos a inyectar a un organismo, usualmente son conejos. Es así como se inmuniza un animal. Entonces, el conejo, su sistema inmune va a empezar a generar una respuesta inmune a esta sustancia extraña que entró. Sus células, sus linfocitos B van a detectar esto que ven aquí otra vez, la zona roja, es la doble cortina o la proteína de interés, y va a haber células o linfocitos B que van a detectar, como ven aquí, a un epítope, o sea, es la misma proteína, pero a un epítope en forma triangular. Y va a haber otro linfocito B que va a detectar el epítope en forma cuadrada. Cuando estos linfocitos B, que ya detectaron estos diferentes epítopes, maduran y se dividen, bueno, pues todas estas, la primer o las clonas, digamos, la división de estas células va a dar paso a células plasmáticas y este linfocito B que detectó al epítope cuadrado va a generar células plasmáticas que van a generar anticuerpos contra el epítope cuadrado. Entonces vamos a tener anticuerpos que van a detectar, como vemos aquí, la zona cuadrada. Y este otro linfocito B va a dar clonas o células que van a generar anticuerpos contra el epítope triangular. Y así incluso va a haber otro que va a detectar este otro epítope redondo. Entonces, las células plasmáticas o las clonas que vienen de estas células, de estos linfocitos B, van a generar un montón de anticuerpos que, como pueden ver, sí detectan a la doble cortina, que es toda esta proteína grandota roja, pero en diferentes zonas. Entonces, se toma la sangre del animal, tenemos todos estos diferentes anticuerpos, se eliminan los eritrocitos y tomamos el plasma, que es donde están flotando los anticuerpos. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso es lo que nos vende la compañía y entonces vamos a tener anticuerpos cuando lo pongamos en nuestras muestras que van a detectar el epítope triangular y al mismo tiempo vamos a tener anticuerpos que van a detectar al epítope verde, digo, al epítope cuadrado. Ahora, sí es cierto, todos los anticuerpos van a estar detectando epítopes de la misma proteína, la proteína roja gigante que vemos aquí, pero desafortunadamente el hecho de que puedan detectar diferentes regiones da paso a que se puedan generar algunos problemitas, como por ejemplo que den falsos positivos. Entonces, con este tipo de anticuerpos policlonales, podemos encontrar a veces o una señal no muy específica o falsos positivos, es decir, que se van a pegar a regiones que no les corresponde. Y esa es como una de las desventajas. Ahora, los anticuerpos monoclonales, bueno, ahí la historia ya es diferente.
los anticuerpos monoclonales. Esto no sucede en nuestro cuerpo normalmente, se hace en un laboratorio. Y lo que se hace es que se inmuniza otra vez el animal, es decir, se inyecta la proteína de interés, doble cortina, y ya que lo inyectamos, el sistema inmune del animal empieza a reaccionar, empieza la respuesta inmune, la producción de linfocitos B, de células plasmáticas, y justamente como bueno, y lo que necesitamos ahora es que se extraen los linfocitos B del animal. ¿Y de dónde se extraen? Bueno, pues justamente se sacan los linfocitos del vaso del animal. ¿Se acuerdan que al principio les comenté que el vaso es una de las regiones que produce a estos linfocitos? Entonces se toma el vaso del animal, se extraen las células y pues hasta ahí llegaría la producción, o diríamos, no, pues ya tenemos las células que producen los linfocitos, pero desafortunadamente estas células no sobreviven para siempre. Después de un par de horas, unos días, las células mueren. Entonces, para que no se mueran, lo que hacemos es que obligamos a las células que se fusionen con unas células, linfocitos B también, pero que son cancerígenas, es decir, células que se replican indefinidamente. Son células de mieloma. Entonces lo que hacemos es que mezclamos o forzamos estas células a mezclarse, se forma un compuesto que se conoce como hibridoma, que son estas células que tienen la información de los anticuerpos y que además se replican indefinidamente como células cancerígenas. Ahora sí, cuando le cambiamos el medio en el que están flotando las células, podemos eliminar, por ejemplo, estas células que quedaron azules, que no se combinaron, que no se conformaron en hibridomas, y ahora ya que solo tenemos hibridomas, tomamos un hibridoma y lo plantamos o lo sembramos en un plato, una placa Petri, un plato Petri, y este hibridoma, ahora sí, se puede dividir y genera su propia clona, es decir, todas las células que estén aquí en este plato van a ser idénticas y van a producir anticuerpos verdes que a lo mejor detectaban el epítope verde o redondo. Luego tomamos otro hibridoma y lo sembramos solito en otra placa. Y cuando se empieza a dividir, es decir, cuando salgan sus clonas, todas sus clonas van a ser iguales. Es una monoclona, todas ellas son iguales y son idénticas. Y van a producir idénticos anticuerpos y así sucesivamente. Ahora sí, ya que se produjeron los anticuerpos, alguien tiene que aislarlos y probarlos. Y se elige el anticuerpo que mejor identifique lo que queríamos, que era el antígeno doble cortina. O sea, a lo mejor el verde no nos sirvió, tampoco el amarillo, y nos quedamos con el de color rojo, que detecta a lo mejor la proteína en pico y que da la señal, es el anticuerpo que da la señal más nítida y más específica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. Uno, los policlonales, como se dieron cuenta, se utiliza un conejo, por ejemplo, y el conejo puede sacar plasma de este animal varias veces. Es muy barata su producción, se genera en grandes cantidades. El problema es que no es tan específico o puede generar por ahí algunos problemas de especificidad, ¿no? Por otro lado, los monoclonales, como se dieron cuenta, todo o gran parte de la técnica se lleva a cabo en un laboratorio. Hay que comprar medios de cultivo, mucho medio de cultivo para mantener esa célula, y eso hace que su producción sea muy cara. Y además, toma tiempo. No crean que nada más le digo, célula, conviértete en hibridoma. Tienes que intentarlo otra vez, tal vez ya se te echaron a perder tus células, entonces es muy costosa su producción. Sí se pueden producir muchos, ya que se estandarizó lo que se quería, y estos anticuerpos son mucho más específicos. Y ahora les platico todo esto de los anticuerpos, porque, insisto, son herramientas clave para diferentes técnicas, y tal es el caso de la técnica de ELISA. En la técnica de ELISA ocupamos anticuerpos. Ahora bien, empezamos con la descripción de lo que es la técnica de ELISA. La técnica de ELISA, bueno, toma este nombre justamente por la abreviación de su nombre en inglés, y en español diríamos que es un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas. Entonces vamos a utilizar enzimas, vamos a utilizar anticuerpos, y ahora, en esta técnica se realiza en una placa
diseñada para detectar y cuantificar sustancias solubles, como péptidos, proteínas, anticuerpos. Entonces, primero, la sustancia que queramos analizar tiene que ser una sustancia soluble. Entonces, no sé si la doble cortina, que era el ejemplo que les había venido dando, si esa sustancia no es soluble, si está al interior de la célula y no la podemos sacar de ahí, no la vamos a poder medir por ELISA. Tiene que estar, no sé, flotando en la sangre, flotando en la orina, y justamente esas son las sustancias que vamos a poder medir a través de este ensayo. También dice aquí que utilizamos una placa. Quizás algunos de ustedes haya visto estas microplacas en el laboratorio, pero no se utiliza cualquier microplaca para esta técnica. Necesitamos placas muy específicas que justamente traen en cada pocito, aquí adentro de cada pozo, ya traen pegado, adherido, ya sea el anticuerpo o el antígeno que nos interesa. Y bien adherido justamente como para inmovilizarlo. Ahorita les explico por qué es importante inmovilizarlo. La técnica de ELISA se puede dividir en dos puntos y se clasifica también o se diferencia en su captura y en su detección. Es decir, en la captura vamos a ver cómo se captura la sustancia o cómo adherimos la sustancia que queremos estudiar y luego cómo vamos a detectarlo, cuántos anticuerpos vamos a necesitar para detectarlo. Entonces empezamos por la parte de la captura. La captura en la técnica de ELISA puede ser de tipo directo o indirecto. Y en la parte directa es muy sencillo. Esto, aunque no lo crean, es una representación de un solo pocito. Aquí está un pocito de la placa que les acabo de presentar. En la captura directa, el pozo trae una sustancia adherente aquí hasta el fondo. Y entonces nosotros cuando colocamos la sustancia o nuestra muestra con todas las proteínas solubles ahí flotando, vamos a permitir que todas las proteínas, no solo la de interés, que todas ellas se peguen aquí a la base del pozo. Esta es la captura directa, se pegan directamente a la base del pozo. En la captura indirecta, lo que necesitamos es que la placa ya venga preparada con anticuerpos, es decir, aquí abajo los anticuerpos para la proteína de interés ya vienen pegados, igual vienen adheridos hasta el fondo de la plaquita. Y ahora sí, ya vienen los anticuerpos y cuando colocamos nuestra muestra con todas las proteínas flotando, solamente se van a pegar las proteínas de interés para que el sustrato o el antígeno del anticuerpo, la proteína de interés, ya se va a pegar ahí. Esto es hablando de captura, es decir, cómo vamos a pegar la proteína o la hormona de interés. Ahora, para la detección va a haber dos formas también, la directa y la indirecta. No importa cómo hayamos pegado la sustancia de interés o la hormona. Aquí, por ejemplo, les rayé con la mano para que vean que no importa si se pegó de manera directa o si lo hicimos con anticuerpos de manera directa o indirecta. Lo importante es que ya tenemos la proteína de interés, que es esta proteína azul. En la detección directa, vamos a ocupar un solo anticuerpo. Y este único anticuerpo, como lo ven aquí, lo vamos a colocar, viene en solución. Y este anticuerpo ya trae pegado esto que ven aquí en color verde, que es una enzima. Y no es cualquier enzima, es como la enzima que les platicaba al inicio de la presentación. Son enzimas que cuando hacen su reacción generan color. Entonces, ya tenemos la proteína de interés o la proteína azul aquí pegada. Colocamos al segundo anticuerpo que se va a unir a nuestra proteína de interés, que es esta azul. El exceso lo limpiamos y cuando le pongamos el sustrato a esta enzima que está aquí como una etiqueta verde, mientras más enzima haya, mientras más sencilla enzima se haya pegado junto con el anticuerpo, vamos a tener más y más la señal luminosa o de fluorescencia. Esa es la detección directa, solo ocupamos un anticuerpo. Ahora, en la detección indirecta vamos a ocupar dos anticuerpos.
igual no importa, ya tenemos pegado aquí abajo, no importa si fue con anticuerpos o no, ya tenemos pegado nuestra sustancia, nuestra proteína azul de interés, y vamos a colocar un primer anticuerpo que, como ven, viene solito, no trae nada pegado. Se pega el anticuerpo primario, porque llegó primero, es el primero que agregamos, y luego tenemos que agregar un anticuerpo secundario, es decir, este secundario va a detectar al anticuerpo primario, el primero que pusimos. Y justamente este secundario es el que sí va a traer la enzima que va a generar color cuando se le ponga su sustrato. Ahora, lo interesante de esta detección indirecta es que cuando este secundario se pega al anticuerpo, va a tener la posibilidad de que se pegue no solo uno, sino dos o más unidades al anticuerpo primario. Y lo interesante de esto es que vamos a tener entonces una señal de luz o de color mucho más intensa. No solamente se va a ver una sola señal luminosa o de color, sino vamos a tener el doble de intensidad o el triple de intensidad. Y esto es importante porque a veces tu molécula esta azul de interés, tu proteína que querías detectar, se encuentra en concentraciones muy pequeñas. Y es tan pequeña la muestra que la máquina que detecta el color no logra identificarla. Entonces necesitas que se junten varios anticuerpos para que finalmente la máquina que lee la placa pueda detectar la señal. Ahora, esto fue con respecto a la captura y a la detección, pero en términos ya más generales, se le clasifica de manera muy general a la técnica de ELISA en tres diferentes maneras. En el ensayo directo, ensayo indirecto y el ensayo de sándwich. Ahora, ¿a qué se refiere esto? El ensayo directo, como pueden ver, el antígeno se adherió directamente a la placa y se ocupó solo un anticuerpo. Por eso se le llama ensayo directo. En el ensayo indirecto, sí es cierto, el antígeno o la proteína se unió a la placa, pero se le llama indirecto porque se utilizaron no solo uno, sino dos anticuerpos. Y en el caso del ensayo de ELISA conocido como sándwich, justamente se ocupa primero la absorción o la adhesión con ayuda de un anticuerpo por abajo. Esa es la técnica que les mencionaba primero, que el anticuerpo ya viene en la placa, se detecta el antígeno, se pega otro anticuerpo por arriba y además de ese anticuerpo se ocupa un segundo anticuerpo que es el que ya finalmente trae la enzima para generar el color. ¿Por qué? Ahora bien, ¿por qué utilizar cada uno de estos? Depende de la compañía, depende de tu proteína. Les comentaba, hay proteínas que se encuentran en muy pequeñas cantidades, como en este caso, y justamente aquí el ensayo de sándwich funciona porque se pueden pegar varios anticuerpos con la enzima aquí arriba y se ve más intensa la señal. Y entonces, usualmente depende de ese tipo de detalles para decidir qué tipo de ELISA vas a utilizar. Ahora, el ensayo de ELISA, no crean que es tan sencillo así de que, bueno, ya se generó luz y pues alguien nos tiene que decir cuánta proteína de la que veíamos aquí abajo tenemos presente en cada pozo, ¿no? En cada muestra. Sabemos que va a haber luz o fluorescencia o color, pero ¿cómo lo detectamos? Bueno, eso lo detectamos afortunadamente gracias a unos lectores de placa. Tú colocas tu placa dentro del lector y el lector, la máquina, te va a decir, tienes poquita señal de luz o poquito color, o tienes mucho color o mucha fluorescencia. ¿De qué va a depender que tengas o que la señal se vaya incrementando, la señal de fluorescencia o de color? Va a depender de la cantidad de proteína que tú querías detectar. Para resolver esto, para saber cuánta proteína tienes tú en tus muestras, usualmente debes de incluir siempre una curva estándar de concentración, que es esto que les presento aquí. Es decir, en esta curva estándar, tú vas a preparar diluciones de la proteína de interés, la proteína azul, y en la primera dilución vas a tener muchas proteínas azules, va a venir muy concentrada. Luego lo vas a diluir y va a haber menos, y luego haces otra dilución y va a haber menos,
y así sucesivamente. Cuando midas esta proteína azul, esta muestra en la máquina, en el lector de placas, te va a decir, porque ya se unió el anticuerpo y se generó la señal luminescente o de color, la máquina te va a decir que tienes, no sé, una señal de luminiscencia. Cuando tienes más proteína, se van a unir más anticuerpos y la señal de luminiscencia o de color va a ser mucho mayor. Y así sucesivamente. Y tú sabes cuánto le pusiste a cada una de estas soluciones estándar. Sabes que la solución más concentrada tiene 4 unidades de proteína, la siguiente 3, la siguiente 2. Y ahora sí, cuando midas tus muestras, lo único que vas a obtener de la máquina es que te va a decir que tiene, no sé, 3.2 unidades de fluorescencia o de color. ¿Y esto a qué equivale? Bueno, si haces una extrapolación de esta gráfica que acabas de hacer, te va a decir que tienes aproximadamente 3.2, no, 3.5 proteínas o 3.5 unidades de proteína. Entonces, esta curva estándar parece mucha chamba, pero es importantísima. Sin la curva estándar, no puedes saber cuánta cantidad de proteína estás detectando en tus muestras y siempre debe de incluirse una curva estándar en todos sus experimentos. Aunque crean que están echando a perder reactivo, es importante incluir esta curva estándar en donde ya sabes cuánta proteína tienes de en cada una de tus diluciones. Oye, una pregunta. Las curvas que haces tú en ELISA, ¿cuántos puntos usas? Usualmente viene sugerido por el kit. El kit ya te propone las diluciones que tienes que hacer. Ok, ok. Y no sé, lo que he visto es que al menos 5 puntos. Mientras más puntos tengas, más exacta va a ser tu línea y tu ecuación con la que vas a poder calcular la concentración en tus muestras. Sí. En Bradford hago 5, pero por eso preguntaba acá Mira, cuántos. ajá. Sí. Ok, gracias. Entonces, y esto es lo último de mi presentación. Esto, dejar de compartir. Entonces, espero haya dado una idea más o menos general de lo que es el ELISA y por qué son importantes los anticuerpos, cómo trabajan los anticuerpos. Y ahora sí, le toca a Chuy, la siguiente parte, hablar del protocolo. Hola. Mario, ¿me puedes Venga. poner para compartir, por favor? Sí, según yo ya se puede. Ah, sí, ya. Listo, ahí se ve. Sí. Bien, pues como les comentaba Citlali, yo les voy a presentar un protocolo. Les voy a presentar el siguiente protocolo que es de Sigma Aldrich. Es para hacer una ELISA de cortisol para rata o ratón. Bueno, pues el boletín empieza diciéndonos qué es el cortisol. Nosotros ya hemos trabajado, la mayoría de nosotros hemos trabajado con el cortisol, pero bueno, el cortisol es un glucocorticoide, es una hormona que se activa ante distintas situaciones. Esta es segregada en muchas partes del cuerpo, tiene distintos órganos blancos, entre ellos está pues el sistema inmune, el corazón, a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso central, a nivel digestivo, y también pues ayuda a la gluconeogénesis, que es la generación de nuevos cuerpos de azúcar. Por lo tanto, el aumento de esta hormona puede conllevar a riesgos cardíacos, riesgos a nivel nervioso, a nivel del sistema inmune, a nivel de glucosa en sangre, etc. Por lo tanto, resulta importante medirla. ¿Cómo se puede medir? Pues existen distintas técnicas. La ELISA es una de esas técnicas que se pueden utilizar para medir los niveles de cortisol en distintas especies. En este caso vamos a trabajar con rata y ratón. Bueno, pues como nos mencionó Citlali, existen muchísimos tipos de ELISAs que se pueden realizar. En este caso vamos a hacer un ELISA cuantitativo, porque el ELISA puede ser cuantitativo, que nos va a decir qué cantidades hay, o puede ser cualitativo, en el que solamente nos va a decir si hay o no hay. En este caso, pues nos interesa saber cuánto, por lo tanto es un ELISA cuantitativo. Además, es un ELISA competitivo de fase sólida,
De esto, del ELISA competitivo, les voy a hablar un poco al final para que vean cuál es la diferencia con los que mencionó Citlali a este que estamos viendo. Pero bueno, ¿qué se tiene que hacer en esta técnica? Las muestras y la enzima conjugada son añadidas a un plato con pozos, que son estos platitos o estas placas que nos mostró Citlali. Están cubiertas con anticuerpo monoclonal para anticortisol. Entonces, este ELISA ya trae dentro de las placas el anticuerpo monoclonal. El cortisol de las muestras compite con la enzima conjugada por sitios de unión. Lo que vamos a hacer es que en esta placa le vamos a añadir la enzima conjugada, que es una sustancia que viene dentro del kit, y vamos a añadir nuestra muestra. Una vez que hagamos nuestros lavados, si recordamos cuando hicimos inmunohistoquímica e inmunohistofluorescencia, pues tenemos que hacer lavados para quitar el exceso de material que tengamos. Bueno, pues tras realizar lavados se retira el cortisol de las muestras y la enzima conjugada, dejando solamente aquel cortisol que quedó pegada en las placas. Luego se va a añadir un substrato que es el que va a generar la reacción enzimática para dar el color a la muestra. Una vez que le damos nuestra muestra, la intensidad de color será inversamente proporcional a la cantidad de cortisol en la muestra. Lo que nos platicaba Citlali era que a mayor brillo de nuestra muestra, mayor cantidad de nuestro antígeno. En este caso, al hacer un ELISA competitivo, va a ser lo contrario, pero como les mencionaba, pues esto lo explico al final. Solo hay que quedarnos con esta idea de que mientras menos brille, más de nuestra sustancia problema, en este caso el cortisol, vamos a tener en la muestra. Mientras más brille nuestra placa, menor va a ser el contenido de cortisol que tengamos en nuestro sujeto o en la muestra de nuestro sujeto. Bueno, pues vamos a preparar el kit para empezar a realizar esta ELISA. ¿Qué tenemos que ver? Pues vamos a ver lo que viene en el kit. En el kit nos vamos a encontrar con los pocitos. En este caso, los pocitos van a estar cubiertos del anticuerpo. En este caso es un anticuerpo monoclonal de cortisol. El pocito tiene 96, perdón, la placa tiene 96 pocitos. Están alineados a 12 por 8. 12 por 8, 96. En el kit van a venir también estándares. Estos estándares son 7 viales que se van a utilizar para que tengamos nuestra curva estándar. Luego vamos a tener la enzima conjugada. Esta enzima conjugada, ahorita les voy a explicar para qué se utiliza. Luego vamos a tener un diluyente para nuestra muestra. Vamos a tener un sustrato que es el que le va a dar el color. En este caso es un sustrato TMB. Luego vamos a tener una solución de parada o de detenimiento. Esta solución va a detener el cambio que va a generar nuestro sustrato que hace que brille nuestra placa. Y por último, pues para hacer los lavados requerimos de un cierto jabón o un cierto buffer especial. En este caso, bien, el kit nos incluye un concentrado al 20 por, una botella de concentrado al 20 por. Ahorita les voy a explicar cómo la vamos a rebajar. Bueno, esto está en el revés, perdón. ¿Qué material no viene incluido y tenemos que tener para poder realizar el de ELISA? Bueno, pues necesitamos agua destilada o agua bidestilada. Requerimos de micropipetas porque vamos a estar trabajando con volúmenes muy pequeños, por lo tanto requerimos de herramientas precisas para medirlos. Si trabajamos con micropipetas, pues vamos a requerir de puntillas del tamaño necesario, puntillas desechables para estos micropipetas. Vamos a necesitar un lector de ELISA para poder leer el color de nuestra placa. Y además vamos a requerir papel absorbente o servilletas o sanitas. Esto les voy a explicar para qué se utiliza papel absorbente, pero simple y sencillamente nos sirve para los lavados. Y por último, el papel cuadriculado que vamos a utilizar para dibujar nuestra curva estándar. ¿Qué cuidado y almacenamiento requiere nuestro kit? Bueno, pues para empezar, este kit no debe ser utilizado para humanos, no debe ser utilizado para generación de drogas o sustancias y solamente se debe utilizar para la investigación. La temperatura a la que se debe de almacenar es entre 2 y 6 grados, es decir, la temperatura de un refrigerador normal. Los micropozos van a venir dentro de un empaque de aluminio sellado y así se deben de mantener. En caso de que se tengan que abrir, porque solamente se van a utilizar algunos, por ejemplo, podemos utilizar la mitad,
Guardar la otra mitad en esa misma bolsa con desecantes para evitar que entre la humedad, porque esto nos puede afectar el anticuerpo monoclonal que viene pegado a nuestra placa. Los agentes son estables hasta la expiración del kit, es decir, todo lo que tengamos en ese kit va a durarnos hasta que termine ese kit. Es importante que no expongamos los agentes al calor porque se pueden echar a perder o se pueden echar a perder al sol o a la luz fuerte. Dado que estamos trabajando con material fotosensible y que brilla a la luz, pues tampoco es recomendable que se exponga a una luz o una radiación de luz muy fuerte. Y por último, los componentes del kit son para su uso integral. Es decir, si se me acabó todo el kit y los pocitos, pero me quedaron anticuerpos o me quedaron enzima conjugada, entonces yo la puedo utilizar para otro kit. No, esa enzima se tiene que desechar, puesto que solo va a servir para ese lote. No podemos mezclar entre lotes porque puede que vengan diferentes. Puede que aunque sea la misma marca, tenga algunas variaciones. Bueno, pues ahora que tenemos ya todo el material incluido y que ya sabemos cómo cuidar de él, pues vamos a preparar el ELISA. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es preparar la muestra. ¿Qué hay que hacer? En este caso, como Citlali nos mencionó, las ELISAs se pueden hacer a través de distintos fluidos biológicos, como la orina, las lágrimas, la saliva, la sangre, etc. En este caso necesitamos recolectar la sangre de los sujetos que vayamos a estudiar, ya sean ratas o ratones, y separar el suero inmediatamente. Una vez que recolectamos la sangre, tenemos hasta 10 minutos para separar, el suero del plasma. La muestra que hayamos obtenido, es decir, ese suero, puede ser refrigerada hasta 5 días, refrigerada de 2 a 8 grados. Si necesitamos más tiempo para trabajar con ese suero, o si lo vamos a usar ese día, pero requerimos hacer más y más, esta muestra nos puede durar hasta un mes si la congelamos a menos 20 grados. Más de un mes, la muestra ya no tiene la misma efectividad o las lecturas ya no nos van a salir iguales. Por lo tanto, 5 días en refrigerador y un mes en congelamiento. Es importante que también tengamos cuidado con los ciclos de congelamiento y descongelamiento. Sí podemos usar la muestra y luego congelar lo que no vamos a usar y descongelarla y volverlo a usar. Sin embargo, hay que evitar estar haciéndolo muchas veces dentro de este periodo de 30 días, porque eso también nos puede echar a perder la muestra. Antes del ensayo, la muestra debe estar descongelada y agitada. Si usamos la muestra fresca, pues no hay problema, ¿no? La ponemos a agitar antes de utilizarla y ya. Si congelamos la muestra porque la vamos a utilizar posteriormente, hay que descongelarla y permitir que alcance temperatura ambiente y ahora sí la ponemos a agitar y la podemos utilizar. Un punto importante es que no debemos usar muestras de sujetos hiperlipidémicos, es decir, estas muestras que tienen una alta cantidad de lípidos o que se ven muy grasosas. Más adelante les voy a explicar cuál es la razón de esto, pero pues no se deben de utilizar muestras en estos casos. Perdón, Chuy, para el resto de los chicos, si alguien puede decir por qué hay que evitar los ciclos de congelamiento y descongelamiento, y por qué decía por ahí también en un punto previo, evitar que se calienten los sustratos. ¿Alguien sabe por qué? La desnaturalización de las proteínas, al final estamos trabajando con proteínas y pues, excelente. estos cambios de temperatura afectan. Sí, justo, ya era solo por eso. Gracias. Muy bien. Bueno, pues una vez que tengamos la muestra, hay que preparar con lo que vamos a trabajar. Vamos a preparar la enzima conjugada. Para preparar la enzima en la concentración de trabajo, es decir, al 1 por, se tiene que diluir 20 veces. Recordemos que la enzima conjugada que viene en el kit viene a 20 por y nosotros lo tenemos que rebajar a 1 por. Es decir, la vamos a poner al 5%. Por ejemplo, vamos a preparar 0.1 mililitro de la enzima conjugada, 20 por, en 1.9 mililitros del diluyente. El diluyente en este caso pues es nuestra agua destilada. La preparación se debe utilizar el mismo día. No podemos guardarla para otro día, no podemos refrigerarla, no. Así que hay que prepararla con antelación. Hay que saber cuánto vamos a utilizar, porque solamente es buena para ese día. ¿Alguien habló? No.
Bueno, Se pues escuchó también la solución... un gritillo, pero no, nada. Sí, el fantasma. Ándale de la pared. Bueno, para preparar la solución de lavados, como también viene a 20 por, pues hay que hacer el mismo procedimiento, es decir, hay que rebajarlo 20 veces o ponerlo al 5%. Es decir, si mi botecito trae 25 mililitros, lo que yo hago es que le agrego 475 mililitros de agua destilada. En este caso, la solución de lavado sí se puede almacenar para utilizar después. Se puede almacenar a temperatura ambiente. Bueno, pues ya tenemos todas nuestras soluciones y tenemos nuestra muestra. ¿Qué hay que hacer a continuación? Pues el procedimiento es relativamente sencillo, pero pues hay que seguir varios pasos, como una receta. Para empezar, todos los reactivos que vayamos a utilizar hay que mantenerlos a temperatura ambiente antes de utilizarlos y ponerlos a agitar suavemente. Es decir, nuestro kit tiene que estar entre 2 y 6 grados. Cuando lo vayamos a utilizar hay que sacarlo unos 30 minutos antes de empezar el procedimiento para que alcance la temperatura ambiente. Y antes de trabajar con ellos hay que agitarlos, pero no hay que agitarlos vigorosamente ni exageradamente, hay que hacer una agitación suave. Incluso se puede utilizar un vortex y unos 2 o máximo 3 segundos y con eso ya tienen la agitada. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es acomodar nuestros pocitos. Los pocitos, como nos mostró Citlali, son una cajita o una placa que tiene huequitos. Sin embargo, en el caso de algunas helisas, estos huequitos vienen acomodados por tiras, es decir, se pueden remover para que yo pueda utilizar estas tiras de manera independiente. Es decir, no tengo que utilizar los 96 huecos en una sola, es decir, perdón, quiere decir que puedo sacar algunas de esas y utilizar solo 40, por ejemplo, ¿no? Utilizar la mitad, utilizar un tercio, lo que a mí se me ocurra, lo que necesito. Una vez que ya tengo el número de pocitos que requiero, los acomodo en el soporte y formo mi placa. En esta placa lo que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es que le vamos a pipetear 25 microlitros de cortisol, ya sea de nuestros estándares, ya ven que vienen 7 botellitas estándar, bueno, pues se le van a agregar 25 microlitros de cada una de esas botellitas. Luego un control que va a ser solamente el diluyente, agua. A ese control le vamos a agregar 25 mililitros de agua y a nuestros sujetos de estudio les vamos a agregar 25 microlitros de el suero. Posterior a esto, ya que pusimos el cortisol, ya sea el cortisol de la curva estándar o el cortisol y el cortisol de nuestros sujetos, vamos a poner la enzima conjugada para que la enzima conjugada y el cortisol compitan por unirse al anticuerpo monoclonal. Vamos a añadir 100 microlitros de la enzima conjugada de cortisol a todos los pocitos que hayamos utilizado. Una vez que hagamos este procedimiento, vamos a poner en incubación, por 60 minutos a temperatura ambiente, es decir, de 18 a 26 grados, en agitación constante. Una vez que incubamos y que dejamos el cortisol con la enzima conjugada, lo que hay que hacer es que hay que quitar el líquido de todos los pocitos. Al final les voy a explicar cómo quitar el líquido. Pero bueno, quitamos el líquido y dejamos pues prácticamente seco. No está realmente seco, pero está a la vista seco. Una vez que retiramos el cortisol y la enzima conjugada, hay que lavar 3 veces los pocitos con 300 microlitros de la solución de lavado 1 por, la solución que preparamos. Después de cada uno de los lavados hay que retirar el líquido y volver a ponerlo. Esto lo hacemos 3 veces. Una vez que ya está lavada nuestra placa, ahora sí vamos a añadir el sustrato TMB, que es el responsable del color. Vamos a añadir 100 microlitros de sustrato TMB a todos los pocitos. Y aquí nos vamos a dar cuenta que al añadir este TMB, este líquido va a agarrar una coloración. En el caso de este kit va a tomar un color azul. Pero no solamente se trata de colorar y ya, sino que esta reacción que genera el color se tiene que detener. Por lo tanto, vamos primero a incubar por 15 minutos a temperatura ambiente de 18 a 26 grados y luego le vamos a añadir después de esos 15 minutos 50 microlitros de solución de detenimiento a todos los pocitos. Aquí no vamos a tirar el líquido, aquí el líquido se va a mantener en los pocitos y a esos 100 microlitros les vamos a agregar 50 microlitros de la solución de stop.
Vamos a agitar suavemente para mezclar esta solución. Y una vez que agregamos esta solución y agitamos unos segundos, vamos a leer lo más rápido posible la absorción en el lector de ELISA. Es decir, vamos a poner nuestra plaquita dentro del lector de ELISA y el lector pues la va a agarrar y la va a leer. Hay que tener en cuenta que nuestro lector de ELISA tiene que poder leer a 450 nanómetros. Y esta operación se tiene que hacer, les digo que es rápido, pero es relativamente rápido, porque se tiene que hacer dentro de los 20 minutos de haber agregado la solución de detenimiento. Es decir, 20 minutos después, la lectura ya no va a ser confiable. Por ende, agregamos la solución de stop, ponemos a agitar suavemente unos segundos y nos vamos a la placa y que la lea. Y eso fue... ¿Qué color son los 450 nanómetros? Azul. Ah, bien. De hecho, cuando les dije que el TMB agarraba un color, el color que agarra en este caso es azul. Por eso los 400 nanómetros. Muy bien. 450. Bueno, pues una vez que ya hicimos la ELISA, pues hay que interpretar los resultados. Como nos explicó Citlali, pues esto es muy sencillo. Lo que hay que hacer es que hay que agarrar nuestro papel cuadriculado, hay que poner nuestro eje X, nuestro eje Y, vamos a poner en nuestro eje Y la luz, en nuestro eje X la cantidad de cortisol que tenemos. Empezamos con el 0, que es nuestro control, y vamos poniendo las 7 estándares. Esos 7 estándares, pues cada uno tiene la dosis más baja hasta la más alta. Es decir, en el eje X vamos a tener 8 puntos. Vamos a graficar lo que nos dice el lector de cada uno de esos 8 puntos, porque ya nosotros sabemos cada pocito cuánto tiene. Y lo graficamos, formando pues esta curva que nos mostró Citlali. Con esta tabla se leen los datos del control y los sujetos de experimentación. Como dijo Citlali, yo voy a ver que según mi curva estándar, tengo cierto nivel de luz y le corresponde cierto nivel de cortisol. Creo que en eso no hay mucho que explicar porque ya nos explicó Citlali cómo verlo gráficamente. En este caso, perdón, les dije que era inversamente proporcional. Lo que pasa es que en esta ELISA, como nuestra placa ya trae el monoclonal pegado, lo que nosotros vamos a hacer es que le añadimos el cortisol y una enzima conjugada. El cortisol y la enzima conjugada van a competir para quedarse pegadas al anticuerpo monoclonal. Como la enzima viene en gran concentración, lo que va a pasar es que la enzima puede que la enzima se pegue al monoclonal y se pegue al cortisol. Por lo tanto, cuando tiramos esta solución o cuando la lavamos, el cortisol se va a ir en más cantidad dentro de la enzima o junto con la enzima. Por lo tanto, es inversamente proporcional. Mientras menos brille, es decir, que había más cortisol en mi muestra. Por lo tanto, a menor brillo, mayor cantidad de cortisol. A mayor brillo, menor cantidad de cortisol. Porque lo que se tiró fue poco, porque se absorbió poco dentro de mi placa. Y bueno, pues para terminar vamos a ver algunas preguntas frecuentes que puedan surgir de esa técnica. La primera de ellas es, ¿por qué medir cortisol sería importante para el laboratorio? Bueno, pues como empecé explicándoles, el cortisol es una hormona que se libera ante situaciones estresantes. Como nuestras ratas, lo que estamos trabajando son tareas que tienen que ver con memoria, pues es importante descartar o incluir el factor de estrés dentro de nuestros estudios. Por lo tanto, el cortisol es una hormona target para nuestros estudios y por eso sería relevante estudiarlos. ¿Qué otras razones dentro del laboratorio se les ocurren que podrían ser buenas para utilizar ELISA con cortisol? A ver, otra vez la pregunta. ¿Qué otras razones se les ocurren que son buenas para utilizar ELISA en el laboratorio? Medir otras hormonas, tal vez no de estrés, pero otras hormonas que pueden detectarse en sangre. Por ejemplo, en el proyecto de Sinue, detectar hormonas de estrés, pero en saliva. Ajá. A ver, Mariel, ¿para qué crees que sea importante para los proyectos que están realizando el ELISA? ¿Qué se podría medir ahí?
¿Cuál de todos? Los de ABA. El de ABA, exacto. Sí, estaba justamente pensando en ese para medir la leptina. ¿Sí era la leptina? ¿Sí? Sí. Para ver estos cambios en función del modelo de ABA en las crías. Sí, exacto. Ajá, sí. La leptina es una hormona que está presente en la leche materna y que tiene que ver con funciones de alimentación, por eso resulta importante para ese trabajo que está realizando Mariel sobre conducta alimentaria. Ahí va, Muy bien, gracias. lento pero seguro. Sí, gracias, Mariel. Bueno, pues otra pregunta que puede surgir es, ¿cuántas muestras puedo medir con este kit? Si estoy diciendo que voy a utilizar curvas estándar, pues eso quiere decir que puedo quitar, que quito espacio para mis muestras. Dijimos que nuestra placa tiene 96 pocitos. De esos 96 pocitos se utilizan 8 canales, que son 7 de las viales estándar que vienen y 1 control. Sin embargo, se recomienda que todo lo que hagamos lo hagamos doble para que tengamos como más control. Por lo tanto, voy a utilizar 16 pocitos de esos 96 para hacer mi curva estándar, por lo cual me quedan 80 pocitos. Pero como les digo que lo que se recomienda fuertemente, realmente es una recomendación importante, es que se utilicen 2 pocitos. Así que con un kit de 96 pocitos yo puedo utilizar 40 muestras o yo puedo medir 40 muestras. Sin embargo, si yo nada más ahorita quiero medir 20 muestras, por ejemplo, pues yo mido 20 muestras y utilizo 40 pocitos más 16 de la curva estándar. Cuando yo vuelva a hacer mi ELISA con mi mismo kit, tengo que volver a hacer la curva estándar. La curva estándar se tiene que hacer en cada ELISA que hagamos, cada ELISA separado que hagamos. No importa que sea el mismo kit, siempre hay que hacerlo. Y bueno, pues se utilizan dobles y con este kit de 96 se pueden medir hasta 40 sujetos o 40 muestras diferentes. ¿Cuánto cuesta el kit en México? Bueno, pues ese kit que les presenté ya está descontinuado, pero este es el que se recomienda utilizar. Ya estaba haciendo la orden de compra, no manches. Sí, nos falló ahí, Mario, perdón. No revisé. Bueno, entonces este es como la recomendación, es el ELISA, que además debe ser para rata y para ratón, se utiliza para humano. Este kit de ELISA también tiene 96 pocitos, por lo cual nos es bueno para 40 sujetos o 40 muestras y cuesta $500. Está hecho por BioVision. Este sí está, o sea, Sí, no está caducado ni nada. No. Va. Y la técnica es muy similar y también incluye el TMB. Y sí tenemos este filtro de 450 nanómetros. Ajá. ¿Sí tenemos? Pensé que Sí, era sí. pregunta. No, sí tenemos. Ah, Es el mismo que se utiliza para el Bradford. Sí. Y no lo teníamos y lo tuve que comprar aparte, pero ya, desde hace, creo que llegó como por ahí de enero, antes de la pandemia, pues no lo hemos podido utilizar, obviamente. Pues cuando quieran, yo vi como 100 videos de esto, así que estoy seguro que puedo hacer una ELISA con los ojos cerrados. Bueno, con un ojo cerrado. Dudo que con los ojos cerrados, pero ajá. Sí. Pues sí, no creo entonces que pueda pipetear con ojos cerrados. ya sabemos quién va, como tú sí puedes entrar, ya sabemos quién va a ser las primeras, entonces, nada más de prueba. No sé, y de repente sale la curva negativa. Sucede. No, yo espero que no. La primera inmuno que hicimos nos salió bien y fue la primera. No, pero sí, bueno, sigamos con las preguntas frecuentes. Hemos tenido buenas profesoras. Sí. Y buenas manos, Mario, también. No está Perla aquí, pero como está grabado, a lo mejor lo escuchan. Entonces, Perla también fue buena profesora. Sí. Bueno, ¿cómo y por qué separar el suero de las muestras? En este caso, lo que Citlali nos explicó, pues ya no nos responde. El cómo, se los voy a decir. Para separar el suero del plasma de la sangre, lo que hay que hacer es que hay que hacer una centrifugación. Como les dije, extraemos la sangre de los sujetos, ya sea de las ratas o de la persona, y vamos a poner en un tubo. En este caso es un tubo que tiene que estar limpio, que no tiene que traer nada. Hay tubos que se utilizan con heparina, por ejemplo, para que no se coagule. En este caso el tubo tiene que ser libre de cualquier cosa. Se pone la sangre,
y se pone en el, ¿cómo se llama esto? En la centrífuga. En la centrifugadora, perdón, y se pone a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Esto va a lograr que la fuerza mecánica, la fuerza centrifugadora, separe los sólidos, es decir, el plasma, del líquido, es decir, el suero. Con lo que dijo Citlali y lo que hemos estado explicando, ¿cuál creen ustedes que sea la razón por la cual utilicemos el suero y no el plasma para el cortisol y para la mayoría de las hormonas? Cric, cric. A mí se me hace que están dormidos todos ya. Otra vez por la separación de las moléculas en la sangre. Entonces, para no nada más tomarlas que los glóbulos blancos. Sí, pero no por lo de los glóbulos blancos. Es porque dentro del suero es donde vamos a encontrar las hormonas. Como son solubles, van a estar ahí nadando. Entonces, por eso utilizamos el suero. Y así lo separamos con una centrifugadora. Perdón, Chuy, Otra pregunta. tantito. Fernando también levantó la mano. A ver, Y yo iba a Fernando, decir que utilizan el suero porque es la parte más líquida de la sangre. Solo era eso. Sí, nada sí, más en ahí un efecto. pequeño detalle. Suero y plasma, los dos son fases líquidas. Ajá. La diferencia entre el suero y el plasma es que el plasma es la parte líquida, de por sí, libre de células, de la sangre, sin anticoagulantes, como dijiste, el plasma. Ajá. Lo que usamos aquí es plasma. El suero tiene que ver con la sangre, es la parte líquida de la sangre también, pero después de que se coaguló. Entonces ahorita, durante todo esto, lo que estamos utilizando es plasma, sin anticoagulantes y justamente el agüita, pues, de la parte líquida. ¿Ok? Entonces, suero no. No. Suero se utiliza es cuando se coagula la sangre y queda esa parte eh, líquida separada. Pero en la parte coagulada se fueron un montón de proteínas importantísimas de la sangre. Va. Entonces, Vale. Bueno, ¿y por qué no usar muestras ricas en lípidos, perdón? Como les mencionaba, pues, puede que nuestro animal tenga obesidad o simplemente tenga grandes cantidades de lípidos en su sangre. Cuando tenemos muestras, en este caso, hay que obtener después otra muestra del mismo animal. Si lo sacrificamos, pues hay que utilizar otro animal. ¿Por qué? Porque estos lípidos van a estar dentro del líquido que estamos utilizando y van a no imposibilitar, pero dificultar la lectura, por lo cual no nos van a dar lecturas fieles. ¿Por qué? Porque la luz requiere de un medio para poder viajar. En el caso de los medios líquidos, pues puede viajar libremente y la podemos leer fácilmente. Pero en los medios grasos o en los medios lipídicos, la luz se defracta o cambia y no se va a leer fielmente. Por lo tanto, no se deben de utilizar muestras ricas en lípidos. Luego, cuando hablé de limpiar los pocitos, es decir, cuando hicimos los lavados y hay que quitar o tirar el líquido que utilizamos, ¿cómo creen ustedes que se van a aspirar o que se les va a quitar ese líquido? yo podría hablar, Supongo. pero sería Filtro absorbente. Sí, Pues, sería trampa. o sea, el A ver, Mario. exceso, el Ajá. exceso, Sí. bueno, no sé no sé, o sea, supongo que pipeteando, nada más giras, no sé. Hay distintas maneras. De todos los videos que yo vi, la mejor manera es que pones unas anitas en tu mesa de trabajo, agarras tu placa, la volteas sobre las anitas y le das unos dos o tres golpecitos ligeros. O sea, gravedad Así básica. de sencillo. Sí. Porque, como dijo Citlali, pues ya viene el anticuerpo pegado en la placa y como ahí se le va a pegar nuestro cortisol, pues ya no importa que nosotros le demos el golpecito, no se va a despegar, a menos de que le demos un golpe muy fuerte, ¿no? Y algo que no mencionó Citlali, que venía en los manuales que leí, pero no sé qué tan fiel sea, es que no están pegados por un medio mecánico, sino que están pegados por cuestión como magnética del plástico.
se utiliza poliestireno, creo, como los papeles que se quedan, o las micas de los celulares que no están pegadas la mica, pero que se queda pegada como si fuera con pegamento. Ese tipo de fuerzas son las que mantienen pegadas el anticuerpo a la placa. Por lo tanto, se puede aspirar pipeteando exactamente o utilizando la gravedad, que es lo más sencillo. Y bueno, pues por último, lo que me preguntó Mario, ¿por qué leer la placa a 450 nanómetros y no a otra? Bueno, pues en este caso estamos hablando de que el brillo que le dio el sustrato es de un color azul. Al poner la mezcla de para o de detenimiento, nuestra muestra va a agarrar un color amarillo, pero va a seguir teniendo esos matices azules que va a poder leer la máquina. Y el color que nos interesa a nosotros, pues es ese color azul precisamente, para que nosotros podamos interpretar cuánto de nuestra sustancia hay dentro de nuestra muestra. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Bueno, ¿Tienen ¿dudas? alguna duda? No, creo que no. Pues esta fue como la primera aproximación a lo que serían las siguientes sesiones. No sabía cómo dividir la presentación, pero me pareció buena idea que empezáramos con la parte teórica, para que se entendiera bien qué es un anticuerpo, cómo actúan, y que después Chuy les mostrara la realidad en el laboratorio, que no es tan sencillo como se ve. Hay que preparar muchas cosas, hay que tener cosas estandarizadas, limpiar, lavar, ser precavidos para agitar, para absorber o aspirar cosas. Entonces, así como para que demos una idea mucho más clara de lo que son las técnicas, que es muy diferente a lo que yo les presenté, ¿no? Echas el anticuerpo, se limpia y ya. Se veía muy sencillo, pero Chuy nos acaba de demostrar que no lo es. Hay que ser muy cuidadosos y además es caro, como lo mostró por ahí con los precios. Son unos datos. $500. Entonces hay que ser, no sé, si se echa a perder una placa, pues se nos va a ir mucho dinero por ahí. Por eso hay que estandarizar todo antes de hacerlo. Y no sé, Mario, ¿alguien, algún comentario? Sí, una de las cosas que como bien decía Citlali, puedes conocer la técnica, puedes conocer la teoría, me pareció muy buena la descripción que hizo Chuy sobre cómo hacerla, pero pues la verdad la técnica la aprendes haciéndola, ¿no? O sea, al principio muy mecánico, al principio no sabes cómo hacer, no te acuerdas de lo que tienes que hacer, pero esto se va adquiriendo conforme lo vas haciendo y principalmente tienes que estar siempre acompañado de alguien que sepa hacerlo para que te vaya enseñando, ¿no? Y evite que justamente esos 10,000 pesos que nos cuesta el kit se vayan, digamos, al bote de la basura. Entonces, básicamente, acuérdense, chicos, cuando vayan a hacer la técnica, siempre acompáñense de un adulto responsable o alguien que sepa hacer la técnica, porque si no, se puede complicar esto, ¿no? A mí me gustó mucho, tengo que decirle, me gustó muchísimo, ¿no? Ya había varias cosas de las cuales no me acordaba, y qué bueno que tuvimos la oportunidad de recordar y refrescar cosas. Si me permiten, solo tengo que, me gustaría solamente solicitarles algunas cosas. Como saben, estamos en la fase final de la instauración de los nuevos planes de estudio, los planes de estudio Manresa, que deben de saber que se tienen que presentar aquí ante una comisión de cambio curricular y una vez que son aprobados ahí, se mandan a la SEP y a Secretaría de Salud. Ya tenemos prácticamente toda la autorización del Comité de Cambio Curricular aquí en la universidad y solo estamos afinando algunos detalles. Parece que la Secretaría de Salud ya va a abrir en marzo